Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto verlos. Así vamos a funcionar de ahora en adelante con nuestras clases online mientras yo esté fuera. Y un gusto saludarlos. Espero que vean todas las clases para que no perdamos continuidad. Y les cuento que la voy a hacer tal como la están viendo ahora ustedes. La voy a subir, les voy a subir el video a WhatsApp y al WhatsApp y les voy a subir además el PPT y les estoy preparando unas hojitas con preguntas. Esas hojitas con preguntas se las voy a ir mandando también con algunos videos cortos, así como en estos short, para que podamos resolver algunas preguntas puntuales que me interesan y como tenemos poco tiempo en clase. Entonces, eso es todo. Espero que estén muy bien y como ven vamos a ir viendo juntos lo que es la historia de nuestro país al momento de dejar de ser colonia. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que al momento de la independencia se produce todo un proceso de organización, pero que este proceso de organización va a ser una república liberal, pero que va a pasar un periodo en que esto se tiene que ir decantando, esto se tiene que ir organizando. Imagínense ustedes lo complicado que es, por ejemplo, organizar un consejo de curso, organizar, por ejemplo, el mismo proceso que ustedes están teniendo ahora, de elegir una carrera. Son muchas opciones y muchas personas que opinan en tal o cual sentido. Está lo que uno quiere, pero también tiene que ser realista. Por ejemplo, habían muchas personas que cuando Chile se independizó, inmediatamente querían una república democrática en que todo el mundo tuviera derecho a voto. Y muchos sostenían que cómo iban a tener derecho a voto todas las personas que habitaban en Chile si hasta hace pocos añitos eran parte del Imperio Español, en que el derecho a voto ni siquiera se consideraba, y que cómo iban a votar si eran personas en su mayoría, por ejemplo, analfabetas. Cosa que hoy día a nosotros no se nos ocurre restringir el derecho a una persona solo porque no sabe leer y escribir. Actualmente en Chile votan las personas analfabetas. Entonces, estos intentos de organizar la república fueron más complicados que lo habitual, porque evidentemente implicaba toda una serie de ideas y de proyectos que muchas veces eran contrapuestos. Las dos grandes corrientes de opinión que se forman después de que Chile se independiza van a ser durante todo el siglo XIX prácticamente las mismas, incluso las que podemos rastrear ahora, en este minuto en Chile, en el 2025, continúan habiendo estas grandes corrientes de opinión entre personas que quieren cambios drásticos, definitivos y rápidos, y personas que quieren mantener el orden con tal de, o sea, que prefieren a lo mejor ir más lento en los cambios, pero con tal de no provocar desorden. Pero básicamente también hay un problema de fondo que es grupos que quieren conservar los privilegios, vale decir, conservar el monopolio de la política, conservar el monopolio de las empresas, conservar el monopolio de la cultura, y grupos que quieren que los más desposeídos o los mapuches, como están viendo en la foto, ¿cierto?, que fueron los grandes ausentes de este periodo de la República, sino hasta últimos años del siglo XX, tengan acceso, se incorporen, ¿cierto?, a la vida nacional. Entonces, estas dos grandes corrientes de opinión van a dominar todo el siglo XIX, pero es muy importante que tengan en cuenta, por si les sale una pregunta, que una cosa es que hayan dos corrientes que dominen, liberales y conservadores, pero el país como conjunto es liberal, ¿ya? Es una república inspirada en los principios del liberalismo, ¿ya? Tal como ahora puede que Chile tenga un gobierno más de derecha o tenga un gobierno más de izquierda o elija a una persona más de centro, pero eso no implica que Chile deje de ser una república, ¿ya? Una república
inspirada en los principios del liberalismo. ¿Y cuáles son los principios del liberalismo? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Separación de los poderes del Estado, muy importante, libertad de opinión, libertad de adherir a la religión, a la política, a la cultura que tú quieras, ¿cierto? El que haya una constitución que limite los poderes del Ejecutivo, el que los ciudadanos tengan derecho a opinión y tengan derecho a voto, ¿ya? El que no hayan grupos privilegiados, todo eso constituye la esencia del liberalismo. Entonces, cuando Chile se va a ir organizando bajo estos principios, va a haber un periodo aquí en la República en que claramente se va a dar unos años más caóticos, un poquito más desordenados, que se van a llamar los ensayos constitucionales. Pero con todo, Chile es el país que más precozmente se organiza durante el siglo XIX. Todos los países latinoamericanos se independizaron juntos. ¿Por qué? Porque había un problema en España, no me quiero entrar en detalle porque esto no les entra directamente en la PAES, pero sí me interesa clarificárselo. Todos los países de Latinoamérica se independizan más o menos juntos porque en España se vio invadida por los franceses. Y el rey de España, ¿cierto?, es retenido por los franceses. Entonces las colonias americanas dicen, a nosotros lo que nos unía al imperio español en la colonia era la persona del rey. No habiendo rey, nosotros recuperamos algo que se llama soberanía, que es el poder que tienen las personas de los países y comunidades de determinar el gobierno que mejor les parezca. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Como eso pasó en 1808, de 1808 en adelante hasta más o menos 1813, ¿qué es lo que sucede? Todos los países latinoamericanos se independizan en conjunto, pero Chile es el que más precozmente logra organizarse, ¿ya? Es el que se organiza más tempranamente. Así todo vamos a tener un periodo llamado, como le digo, los ensayos constitucionales, en que vamos a tener, ¿cierto?, una cantidad de proyectos no siempre muy acorde a lo que era el país en su realidad. Me explico. A principio de la vida de Chile como país independiente, no nos podíamos, por ejemplo, dar el lujo de que hubieran plebiscito en que todo el mundo votara las leyes. ¿Por qué? Porque imagínense que un plebiscito requiere que la gente o se traslade, tú tienes que comunicarte con las personas en un periodo en que la comunicación era dificilísima, en que no hay camino, en que los viajes son en barco, ya evidentemente había que tener algunas dosis de realidad. Entonces, el liberalismo en que Chile se organiza después de, aquí se los puse, ¿cierto?, el acta de la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, y, ¿cierto?, se firma la batalla de Maipú, a partir de la cual se sella la independencia de Chile, y, ¿cierto?, nuestro país se organiza bajo los principios del liberalismo y en lo económico del capitalismo, principios que siguen rigiendo hasta el día de hoy. Todas estas características del liberalismo las vimos, ¿se acuerdan? La separación de los poderes del Estado, la existencia de constitución, partidos políticos, etc. Pero sobre esto quería detenerme. Fíjense que aquí les puse aquí arribita La Aurora de Chile. La Aurora de Chile fue el primer diario, el primer periódico publicado en el país. Fíjense la fecha de este diario. Es día jueves, 13 de febrero de 1812. 1812. Con la primera imprenta que se trajo al país, siguió, ¿cierto? Se siguió publicando, no es que se haya seguido, perdón, se publicó este diario que tenía como función algo muy importante dentro de lo que es el gobierno liberal. ¿Cuál es? Que exista una opinión pública y esta opinión pública tenga la posibilidad de informarse a través de
medios de comunicación. Eso que a nosotros ahora nos parece como evidente de que existan medios de comunicación, de que la ciudadanía se informe, de que nosotros veamos las noticias y tengamos opinión respecto a las noticias, es algo netamente del liberalismo y en Chile empieza a formarse una opinión pública posterior a la independencia, como están viendo con este diario. Pero es muy importante lo siguiente. Cualquiera de nosotros se da cuenta inmediatamente que si el único medio de prensa que hay es escrito, solo van a poder informarse a través de él las personas que saben leer. ¿Quiénes saben leer? Las personas de la aristocracia en Chile. Recién ocurrida la independencia, estamos hablando de que Chile tiene una sociedad aristocrática, en donde los que participan tanto de la política como de la economía, de la cultura, ¿ya? Y sobre todo de el acceso a los medios de comunicación y a la información, son personas de la clase alta. Por ejemplo, cuando Chile se independiza, tenía aproximadamente, se calcula que casi 2 millones de habitantes. Si suponemos, como siempre, que la mitad son hombres y son mujeres, del millón de mujeres solamente sabía leer la aristocracia, las mujeres de la aristocracia. Se calcula que solo sabían leer una de cada 12 mujeres y uno de 7 o 6 hombres, ¿ya? Porque evidentemente a las niñas no se las mandaba muchas veces al colegio, ¿ya? Entonces, muy importante, medios de comunicación surgen porque el liberalismo tiene esta idea de educar a la gente y el primer diario es La Aurora de Chile, se imprime en Santiago, ¿cierto? Y pretende formar algo que es fundamental para el liberalismo, la libertad de expresión y la creación de opinión pública. Ahora, para que nosotros entendamos, ¿cierto? Vamos a ver las preguntas después, las vamos a revisar. Para que entendamos lo que verdaderamente significa la independencia de Chile, tenemos que recordar que la independencia es un hecho histórico. ¿Se acuerdan que en la primera clase veíamos qué son los hechos históricos? La independencia es un hecho histórico, ¿por qué? Porque fíjense ustedes que provocó un gran cambio. Dejamos de depender del Imperio Español y pasamos a ser un país independiente. Este cambio dura hasta hoy día, ¿ya? Lleva más de 200 años y además ha afectado a millones de personas, ¿ya? Por eso que decimos que es un cambio absolutamente histórico. Y una vez que se produjo la independencia de Chile, nosotros vimos que empiezan 3 periodos, ¿ya? Estos periodos no entran directamente en la PAES. O sea, no es que no entren. Lo que les quiero decir es que no les van a preguntar respecto de estos periodos en detalle, cuándo empieza la patria nueva, la patria vieja, pero tienen que tener claro que una vez que en 1810 se constituye la primera Junta de Gobierno, Chile se independiza 6 años después, ¿ya? Y recién se considera que empieza su vida independiente en 1823 tras la abdicación del general Bernardo Higgins, ¿ya? Del director supremo Bernardo Higgins. Hay 3 periodos, ¿se acuerdan? La patria vieja, que lo han visto desde chiquitito, que es desde cuando se produce esta prisión del rey de España, y los patriotas, los chilenos, reaccionan haciendo una junta de gobierno, igual que los argentinos, peruanos, ¿cierto? Venezolanos, en toda América Latina se produce lo mismo. Esto va a durar entre 1810 y 1814, en donde los que gobiernan son los patriotas. Sin embargo, una vez que el rey de España vuelve a retomar el poder, ¿cierto? Envía a América flotas, enorme cantidad de barcos con el ejército español a recuperar América. Porque aquí no valió eso de que el que fue a Melipilla perdió la silla, porque el rey se fue a Francia en este caso, pero quería recuperarla.
la silla, quería recuperar su lugar. Y envía ejércitos a Chile, ¿cierto? Llegan 3 expediciones españolas, se produce lo que se llama la Guerra de Reconquista. Primera parte, los españoles van a vencer a los chilenos, a los patriotas sublevados, y se instala nuevamente el gobierno español entre 1814 y 1817. ¿Qué ha pasado con todas estas personas que habían combatido en la Patria Vieja, con O'Higgins en la cabeza? Se van a Mendoza. Toda la historia de Chile ha sido un intercambio de migraciones recíprocas entre países de Latinoamérica. ¿Ya? Por ejemplo, durante mucho tiempo recibimos, por ejemplo, nosotros, chilenos, recibimos a personas que estaban perseguidas por la dictadura del tirano Rosas en Argentina, y cuando nosotros también en Chile tuvimos periodos conflictivos, se cruzaba la cordillera, era como lo más natural. El ejército entonces libertador se arma, se organiza en Mendoza, cruza la cordillera y derrota a los realistas, precisamente en la imagen que les mostraba de la batalla de Maipú. ¿Qué es lo que sucede, cierto, después de la batalla de Chacabuco, que es la primera que se sostiene allá cerca de Independencia? En 1817, la primera batalla, después suceden otros enfrentamientos hasta que se termina con la batalla de Maipú. En esa época, los llanos de Maipú no había nada, y cierto, se asume, después de la batalla de Chacabuco, asume O'Higgins como director supremo. Entonces tenemos que tras la independencia, Chile, ¿cierto? Perdón, tras la primera junta, Chile debe combatir con los españoles. Los españoles finalmente son vencidos, y una vez que son vencidos, ahí ya se declara la independencia propiamente tal, siempre con O'Higgins a la cabeza. ¿Qué sucede entonces después que O'Higgins asume? Sucede que, o sea, en el momento en que en que se proclama la independencia, el 12 de febrero de 1818, hay, cierto, una conciencia clara de que Chile necesita una constitución. ¿Ya? Necesita fijar en una ley, en un documento, las reglas del juego. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo va a ser el poder ejecutivo, que es el que gobierna? ¿Quiénes van a integrar el poder legislativo, que hace las leyes? ¿Cómo se va a aplicar justicia? ¿Qué tipo de tribunales van a haber? ¿Quiénes pueden ser elegidos parlamentarios? ¿Cómo se va a juzgar a las personas que cometan delitos? ¿Qué derecho tienen los ciudadanos? Todo eso debía fijarse en una ley fundamental, y esa ley se llama Constitución. Sobre todo establece qué cosa, las atribuciones, cuáles son los poderes que tiene cada autoridad, para evitar precisamente el abuso. Entonces, una vez que se dicta la independencia de Chile, O'Higgins designa una comisión para que elabore un proyecto de constitución. Este proyecto de constitución, ¿cierto?, va a ser lo que se va a denominar los ensayos constitucionales, en donde distintos grupos o facciones decían, mire, nosotros tenemos que ser como Estados Unidos, federales, y tener estados, y cada estado ser semi-independiente con una coordinación del gobierno central. Otros decían, no, ese gobierno como el norteamericano a nosotros no nos va a convenir. Vamos a hacer un gobierno, un país centralizado, que tenga un solo gobierno como España. Y otro decía, pero lo que pasa es que el rey español no era correcto, pero deberíamos ser una monarquía porque nosotros no tenemos costumbre de autogobernarnos. Todas esas ideas pugnaban, y habían constituciones de distinto tipo, constituciones moralistas, ya que pretendían, como a través de la ley dura, imponerle a los ciudadanos conducta. Habían constituciones federales, hubo constituciones, ¿cierto?, que eran prácticamente una copia de lo que eran las constituciones, por ejemplo, de Gran Bretaña o de Inglaterra y Estados Unidos.
Pero sucede que en medio de todo este revuelo, O'Higgins, como director supremo, iba tomando más poder. Y en 1823 el general Ramón Freire, que era el intendente de Concepción, el jefe de Concepción, ¿cierto?, marcha sobre Santiago porque considera, ¿cierto?, que la nueva constitución que quiere promulgar en 1823 O'Higgins, lo único que hace es aumentarle el poder. Se enfrentan, O'Higgins va a perder y O'Higgins va a presentar lo que se denomina la abdicación. Abdicación es, cierto, que yo bajo la cabeza, entrego el poder que tengo. Entonces, O'Higgins después sale al exilio y se produce el inicio de estos denominados ensayos constitucionales en que hay una enorme cantidad de ideas que tratan de volcarse en un texto, pero este texto, ¿cierto?, esta constitución que lograba hacerse dura extraordinariamente poco. ¿Ya? Este resumen es tan apretado porque me interesa que lo tengan más de contexto que de otra cosa. Pero sí, y ahora ya que sí que nos metemos en lo que es la paz propiamente tal, sí es importante que tengamos en cuenta que una vez que se van uniendo los distintos grupos y las distintas opiniones, se van formando como dos corrientes principales, que incluso las podemos rastrear ahora en nuestro acontecer político en Chile. Una corriente que podríamos denominar más conservadora, ¿ya?, más proclive a cambios lentos y a la mantención de determinados privilegios, sea económicos, sea políticos, y un grupo más liberal que está por mayores libertades, que quizás es más abierto a las influencias extranjeras, que no quiere que haya injerencia de la Iglesia, ¿cierto?, pero que va muy rápido para algunos, vale decir, son dos grandes corrientes de pensamiento. Durante todo el siglo XIX, todo el siglo XIX y gran parte del XX, estas dos corrientes se van a enfrentar. Pero muy importante que se les quede en la cabecita, una cosa es que se enfrenten el Partido Liberal y el Conservador, y otra es que Chile como país no esté organizado bajo los principios del liberalismo, ¿de acuerdo? El que se elija un presidente conservador no significa que el país como tal va a dejar de estar organizado bajo los principios del liberalismo. Les pongo un ejemplo. En los últimos 60 años en Chile ha habido una dictadura militar, ha habido gobiernos de derecha, ha habido gobiernos de izquierda, ha habido ciertos gobiernos de centro. Sin embargo, el esquema general del país, la constitución incluso, sigue siendo la misma. ¿Ya? Son marcos generales con los cuales tú tienes determinados énfasis, o más sociales o menos sociales, o más libertad o una dictadura que las restringe. Entonces, ¿cuáles son los dos grupos que actúan en Chile durante todo el siglo XIX a partir de la independencia? Básicamente, el grupo o el partido conservador y el partido o grupo liberal. Entonces, el Partido Liberal, ¿qué proponía? Proponía que la Iglesia, cuando hablamos de Iglesia, en el siglo XIX solo hablamos de la Iglesia católica, ¿de acuerdo? Durante el siglo XIX no hay otras iglesias, muy al final comienzan a llegar iglesias protestantes, pero durante todo el siglo XIX hablamos de siempre la Iglesia católica. Entonces, para no estar repitiendo a cada rato Iglesia católica, en la cabecita, católica. Entonces, ¿qué querían los liberales? Separar a la Iglesia y el Estado. Usted, señor, puede creer, puede ser católico, creer en lo que usted quiera, pero eso no influye en el Estado. El Estado tiene que ser como una tabla rasa. Aplica para todos. No importa que usted tenga esta fe o esta otra fe. El Partido Conservador, en cambio, lo que pretendía era que la Iglesia Católica tuviera una gran injerencia en la sociedad y sobre todo que el Estado se rigiera por los principios de la fe católica. Lo que les explicaba el otro día en clase respecto al matrimonio o del bautizo, por ejemplo.
de que en vez de haber un matrimonio en que dos personas van y se casan frente al Estado, frente a la ley, lo hacían bajo la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, el certificado del matrimonio religioso valía como certificado de matrimonio. El Partido Liberal planteaba, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, la libertad de imprenta y palabra. ¿Qué significa eso? Significa que si ahora, hoy día, ustedes quisieran escribir un libro, lo escriben, que les quede bonito, y lo llevan a una imprenta y lo publican. Tienen que ser un depósito legal de libros para que se estén en la biblioteca, pero nada más. No tienen que presentarle el borrador del libro a alguien para que se los revise, como podría ser en una dictadura. Y si ustedes quieren opinar, mientras uno respete siempre y uno ataque los argumentos, no a las personas, uno le dice a alguien, me parece que tu argumento está equivocado, no le dice a la persona que eres un tarado, ¿cierto? Entonces, libertad de imprenta y palabra. El Partido Conservador, en cambio, quería una censura. No está de acuerdo en este principio liberal de crear una sociedad con opinión pública. Por ejemplo, la Iglesia Católica en esa época tenía una lista de libros prohibidos. ¿Ya? Había un censor, una persona que leía el libro que recién se publicaba y decía, este libro se puede publicar, este no. ¿Ya? El Partido Liberal o la corriente liberal propugnaba un sufragio universal y secreto, pero ojo, universal no, porque excluía la mitad de la población. Cuando hablamos de sufragio universal y secreto, no estamos hablando de sufragio para todo el mundo, estamos hablando de sufragio para todos los hombres. Las mujeres estaban excluidas, recién vamos a votar a mediados del siglo XX. Y lo otro es, tampoco era tan universal, porque era, ¿se acuerdan? Solo para los que sabían leer y escribir y tenían bienes. O sea, por mucho que los liberales quisieran ampliar las libertades y todo, seguían siendo, como les decía, una república muy aristocrática, poquitos. Y el Partido Conservador quería un voto aún más restringido. Respecto a la educación, el Partido Liberal quería que el Estado fuera el que educa. Y ahí sí que se armó un tremendo problema que fue común a todo el siglo XIX, la educación, la libertad de enseñanza versus la educación católica. Y, por ejemplo, el Partido Liberal quería la libertad de industria, comercio, ¿cierto? Los conservadores eran más proteccionistas. Pero el punto de quiebre básico que van a tener liberales y conservadores va a ser la separación entre la Iglesia y el Estado y la libertad de imprenta y el voto, vale decir, la ampliación de lo que era los derechos ciudadanos. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante tener en cuenta porque va a marcar todo el periodo después de la independencia. Entonces vamos a revisar algunas preguntas que nos quedaron de la clase pasada, ¿ya? Porque me interesa que las vamos respondiendo juntos. Recuerden que es imposible que puedan responder adecuadamente las preguntas si no manejamos el vocabulario. Entonces tenemos que repasar el vocabulario, meterlo en la cabecita. Aquí viene una palabra que es súper importante que la manejemos. Pregunta. Durante la mitad del siglo XIX en América Latina, el liberalismo propició una corriente anticlerical. ¿Qué significa anticlerical? Clero significa iglesia. El clero son los sacerdotes, las monjas, todas las personas, ¿cierto?, que forman parte de la iglesia. Entonces, el liberalismo, tal como yo les decía, propició una corriente anti-iglesia que defendía la separación entre la iglesia y el Estado. A su vez, la iglesia estableció alianzas políticas con sectores conservadores para defender la idea de un Estado confesional. ¿Qué es un Estado confesional? Un Estado que se dice católico. Ahora el Estado de Chile se dice absolutamente aconfesional. No está, entre comillas, casado, no está comprometido con alguna religión en especial. En este contexto, ¿en qué proceso de transformación de la sociedad de dicho siglo impactó este conflicto? ¿En qué proceso de la sociedad impactó
esto que liberales y conservadores pugnaran por que, uno, querían los conservadores mantener la influencia de la Iglesia en la sociedad y los liberales querían sacar la influencia de la Iglesia a la sociedad. Entonces, ¿en qué cambio social se ve esto? En la conversión de los pueblos indígenas, no, ¿cierto? No hemos hablado de los pueblos indígenas todavía. En la laicización de las instituciones públicas, laico, de donde viene la palabra laicización, laico, es una persona, no importa que sea creyente o no, ¿cierto?, que no pertenece a la iglesia, no es el clero. Si nosotros pudiéramos visualizar en la cabecita, clero, miembros de la iglesia, laicos, creyentes o no, pero no forman parte de la institución eclesiástica. Entonces, en la laicización de las instituciones públicas, ¿en eso habrá influido? ¿Eso habrá querido, digamos? ¿En la exclusión de la iglesia de la vida pública? ¿Se excluyó a la iglesia de la vida pública? No, ¿cierto? Porque todavía la vemos. ¿En el desarrollo de la doctrina social de la iglesia? No, porque para eso faltan más de 100 años. La respuesta correcta entonces será a ver, B. La B. ¿En qué proceso de transformación de la sociedad impactó este conflicto? En que se laicizaron, se pusieron laicas. Hubo una laicización de las instituciones públicas. Vale decir, ¿usted quiere casarse? Perfecto. ¿Dónde va? Al registro civil. Si es creyente, va a la iglesia y lo casa un sacerdote y es una ceremonia preciosa para las personas creyentes. Pero ¿cuál es el documento que usted tiene que presentar para un trámite? Su certificado dado por el registro civil. Supongamos, nace una guaguita, ¿ya? Usted puede decidir bautizarla o no, pero sí tiene que inscribirla en el registro civil, porque cuando los van a matricular al colegio, ¿qué papel les piden? El certificado de nacimiento, que es un papel que dice, mire, don Juanito nació en tal fecha, su papá y su mamita son tales y cuales, ¿cierto? Ese es un certificado de nacimiento. Entonces, respuesta correcta, la B. Las instituciones se ponen laicas. ¿Ya? Esta después vamos a ver. Hay algunas que las vamos a revisar. En Chile, la guerra de independencia tuvo diversos impactos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye un impacto de esta guerra en el ámbito económico? ¿Se acuerdan que el otro día lo veíamos? Esta la veíamos y la respuesta correcta, ¿cierto? Que la vimos entre todos, era que, quiero que piensen, que se acuerden, ¿cierto? ¿Se acuerdan que también era la B? ¿Ya? Por las razones que veíamos ese día en clases. No me voy a detener más para que nos cunda. ¿Ya? Durante la primera mitad del siglo XIX, Chile como país independiente debió organizar la naciente república, lo que implicó grandes desafíos en pos de la conformación del Estado-nación. ¿Qué estrategia se implementó para llevar a cabo este proceso? Fíjense, recién acaba de independizarse Chile. Hay que hacer tremendo trabajo es como crear un país. ¿Qué estrategia se usó para llevar a cabo este proceso? Primero, el desarrollo de acciones bélicas para controlar las regiones extremas del país. No había por dónde, ¿cierto? Chile, o sea, recién organizando un país, tú no te vas, lo menos que vas a hacer es preocuparte de las regiones extremas, sino que de organizar el centro, ¿ya? Que era, Chile en esa época abarcaba desde La Serena por el norte, ¿cierto? Hasta, efectivamente la ocupación del territorio llegaba no más allá de Valdivia, ya Puerto Montt en 1910 recién se llega.
P, la ocupación efectiva del territorio para ejercer plenamente la soberanía nacional. La ocupación del territorio se va a hacer, ¿cierto? Pero no durante la primera mitad del siglo XIX porque no hay gente para hacerlo. C, la diversificación de las actividades productivas para crear distintos núcleos de desarrollo todavía no da para hacer eso. Recuerden que estamos en los primeros años del siglo XIX. ¿Se acuerdan que yo les decía que básicamente las dos actividades económicas en Chile eran la minería, que dependía de lo que tú encontraras superficialmente, porque tampoco había gran capacidad para hacer grandes minas subterráneas que recién van a ser a principios del siglo XX? ¿Ya? Por lo tanto, no podía ser. D, el establecimiento de acuerdos con la población indígena para colonizar los lugares menos poblados. Ojalá hubieran habido acuerdos con la población de pueblos originarios para ocupar sus territorios, porque no hubo eso, hubo una ocupación del territorio. Los pueblos originarios eran vistos como personas que tenían que sumarse obligatoriamente a la forma de vida de los chilenos, ¿cierto? Que a su vez copiaban las formas de vida europeas, ¿ya? Y el estímulo a la descentralización territorial del poder político para fortalecer los gobiernos regionales. En Chile jamás, hasta los fines del siglo XX, ha habido ciertos intentos federalistas. Entonces, ¿cuál podría ser, cierto, la más correcta, siendo que todas tienen algunas detalles, ¿ya? Quiero que piensen un poquito. Les diría inmediatamente que vamos a descartar la A, porque no hay ninguna acción bélica, la C, porque no es posible, la D, porque nunca se llevó a cabo, el indígena era visto como una persona que había que, en el mejor de los casos, sacar de su terreno, en el peor, eliminarlo, y eso es lo que se hace. Y el E, nunca se hizo gobiernos federales. La alternativa correcta era la B, ¿ya? La B, aunque hubiera pocas personas para hacer la ocupación del territorio. ¿Por qué me interesa harto esta pregunta? Porque en esta pregunta es muy fácil distraerse, porque la B no es una opción tan clara. Sin embargo, este tipo de preguntas es muy, desgraciadamente muy... en ciencias sociales las cosas no son como química, no son blanco y negro. Entonces, cuando les toque una pregunta así, tienen que analizar cada respuesta pensando en cuál de todas sería más posible. Y en este caso es la B, la respuesta B. Tal como yo les decía, en América Latina, el proceso de independencia fue simultáneo a todos los países. Y esta pregunta nos habla de eso. Dice, en América Latina, tras la independencia de las colonias hispanoamericanas, se desarrolló un proceso de organización política que tuvo distintas características. Para el caso chileno, este proceso de organización se extendió hasta la década de 1830 y se caracterizó por ¿qué? Los permanentes alzamientos de los sectores populares, la persistencia de propuestas de organización monárquica, el establecimiento de alianzas políticas con países limítrofes, las disputas entre sectores de la élite por impulsar sus proyectos de sociedad y los permanentes intentos de España de retomar el control de las colonias. Me espero que piensen un poquito y vamos juntos eliminando. Le digo inmediatamente que no es la A, porque los sectores populares en esta época no tienen la capacidad de organización que requeriría un alzamiento popular. ¿Ya? Va a faltar muchos años para que haya este tipo de alzamiento y yo les he repetido varias veces cuando le digo una república aristocrática de muy poquitos, eran muy poquitos los que tenían el privilegio económico, eran los dueños de todas las haciendas, de todas las minas, políticos eran los presidentes, los parlamentarios,
y cultural. Era la clase educada, la que sabía leer, la que votaba. Entonces no es la A. La B, la persistencia propuesta de organización monárquica. Yo creo que todos ustedes se dieron cuenta al tiro que esa no es, porque los principios del liberalismo no estaban de ninguna manera de acuerdo con la monarquía, acababan de terminar con la monarquía. C, el establecimiento de alianzas políticas con países limítrofes. Una alianza política en esa época no es posible porque las alianzas con los países limítrofes no son políticas, porque eso implicaría un cogobierno. Las alianzas con los países limítrofes pueden ser económicas, pueden ser de todo tipo, pero política implicaría que hacemos como una especie de cogobierno con los países que nos rodean. Ojo con esa parte, si no estuviera en la C, si no estuviera la palabra política, podría ser un buen distractor. Pero si está la palabra política, cuando a ustedes les digan política, gobierno, y no hay ningún país que vaya a suscribir un acuerdo de gobierno con un país vecino, ¿ya? Y de hecho, en el siglo XIX, Chile va a tener dos guerras con Perú y Bolivia, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y después la guerra del Pacífico, y va a tener una cuasi guerra con Argentina, por lo tanto, tampoco era que anduviéramos tan amigos con los países limítrofes. D. Las disputas entre sectores de la élite por impulsar sus proyectos de sociedad. Élite igual aristocracia, son sinónimos. ¿Ya? Sinónimos. Y E. Los permanentes intentos de España por retomar el control de las colonias. Eso no tendría mayor influencia porque nos están preguntando por el proceso de organización política. Y además no es cierto, España entró en una crisis recién en los años 1860 se va a recuperar. Entonces, todos aquellos que pensaron que la respuesta correcta era la D, de dedito, están en lo correcto. Es la D. Porque acuérdense, por favor, que yo les dije que cuando estábamos hablando de las disputas entre conservadores y liberales, eran ambos grupos de la élite. No es que los liberales hayan sido de clase media, por ejemplo. ¿Ya? Así que la respuesta correcta era la B. Perdón. Entonces, me interesaba repasar estas preguntas, sobre todo para que comencemos ya en la próxima clase con lo que se refiere a la organización que Chile se va a dar. ¿Ya? La organización que Chile se va a dar, que es muy importante que tengamos en cuenta que una cosa, les insisto en esa idea, una cosa es que hayan liberales y conservadores y otra cosa muy distinta es que nosotros pensemos que los liberales eran algo diferente en términos, ¿cómo le explicaré yo? Los liberales eran élite, tal como los conservadores. ¿Ya? No es que los liberales hayan sido un grupo distinto, ¿ya? Y aquí tengo unas preguntas, ¿ya? Y con esto terminaríamos, pero esta pregunta me interesa mucho porque es la que acabamos de hablar. Un segundito. Ahí está. Denme un minuto, que quiero agrandarla. Entonces, fíjense, lee el texto y responde. Esto lo acabamos de hablar. La formación de un sistema nacional de educación la formación de un sistema nacional de educación responde entonces al afán racionalizador, razón,
de los sectores ilustrados de la clase dirigente que buscaban ordenar desde el Estado una sociedad que aparece como caótica, desde la perspectiva de los cánones del conocimiento racional. La diferencia entre ilustrado e ignorante no era nada nuevo. Lo nuevo era que esa diferencia se constituía en una tensión y ella no se generaba tanto de la presión de los ignorantes por saber. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se habla de que hay una razón que quiere, ¿cierto?, incorporar a la gente, sobre todo a la gente más modesta, porque la ven como caótica, desde la perspectiva de los que tienen el conocimiento racional. Dice, la diferencia entre ilustrado e ignorante no era nada nuevo. Lo nuevo era que esta diferencia se constituía en un problema, en una tensión, y no se generaba de la presión de los ignorantes por saber. No sé si captan que hay incluso una ironía en el texto. No está diciendo de que durante el liberalismo tenía mucho interés en educar a la población, porque los ilustrados veían que el hecho de que la gente fuera ignorante era un problema, ¿ya? Había una tensión, porque estaba lo racional y estaba este caos, este desorden de lo irracional. Entonces, dice que esta tensión se generaba porque la élite quería educar a los ignorantes, más que los ignorantes quisieran, ¿cierto?, ser educados. Les pongo un ejemplo clásico, que se vio también hace poco tiempo. La gente, antes de la invención de las vacunas, se moría, por ejemplo, les pongo un puro ejemplo. La mortalidad infantil en Chile durante muchos años fue exactamente igual a la cantidad de niños que seguían vivos. Me explico. La gente tenía, por ejemplo, 6 niños, se le morían 3 cuando chicos. Por viruela, por sarampión, por tos, difteria, enfermedades respiratorias, infecciones, etc. Eso se terminó con las vacunas y se terminó con los antibióticos. ¿A qué se referían con el conocimiento racional versus la ignorancia? A que, por ejemplo, la gente le daba, no sé, agüitas de hierbas a los niños, ¿ya? O curaban las enfermedades con remedios así como medios mágicos, ¿ya? O bien no se educaba a las mujeres porque las mujeres, su rol era la familia. ¿Se fija? Entonces, la educación pública, que era una bandera de los liberales, la educación pública fue uno de los asuntos de los que se ocupó el Estado chileno desde la década de los 30 del siglo XIX, para lo que se crean instituciones y se amplió la matrícula del nivel primario. De acuerdo con la información proporcionada por el texto, ¿a qué se debió este proceso? ¿A qué se debió que la élite quisiera educar a la gente? Que quisiera imponerle, o más bien dicho, eh, compartirle esta racionalidad versus esta ignorancia. ¿Por qué se hace eso en Chile bajo los principios del liberalismo? Primero, lo hicieron porque la oligarquía tenía una baja tasa de alfabetización. Al tiro la descartamos, ¿cierto? Porque hemos dicho que la oligarquía lo que más tiene es la élite, el privilegio de la educación. ¿Ya? En la oligarquía no había analfabetos. A la demanda popular de acceso a la enseñanza, no es cierto, porque aquí nos está diciendo que este problema, esta tensión entre la gente que sabía y la que no sabía, no se generaba de la presión de los ignorantes por saber. Por lo tanto, ¿es la B? No es la B, porque no había una demanda, de acuerdo a este texto. C, a la aspiración de legitimación política de los gobiernos liberales. Legitimación significa ser legal lo que tú haces. ¿Un gobierno liberal era legal? Absolutamente, porque lo habían elegido, no había un problema de legitimidad. No es la C. La D, a la necesidad de profundizar la idea de una comunidad nacional. Esa es. ¿Por qué? ¿Cómo formas opinión pública? A través de los medios de comunicación, de los diarios.
¿Cómo vota? Sabiendo leer. ¿Cómo participa en el debate político? Sabiendo leer. Vale decir, no es posible una sociedad liberal, democrática, como ellos la veían en esa época, sin la existencia de una base, un grupo social que tenga, ¿cierto?, mínima capacidad de comprensión del discurso. Y eso es en una sociedad alfabetizada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clave de esta pregunta? La clave de esta pregunta es, por ejemplo, esta última frase. ¿La gente se educó porque tenía ganas de educarse? No, básicamente, ¿cierto? Porque la LID decía que había que incorporarlo al conocimiento racional. ¿Ya? Aquí tenemos otra pregunta clásica. Denme un minuto. Ahí les voy a dejar varias, ¿ya? Para que le respondan, pero esta me interesaba. Ay, denme un minuto, aquí estoy ordenando el texto, se desordenó un poquito. Ahí sí. Ya. Fíjense, nuestra plebe, la plebe es como la gente, pero en un sentido medio, o sea, no medio, en un sentido así como de mirar, como decir el populacho. No sé si me entienden el concepto, ¿ya? O el roterío. Nuestra plebe no está en el estado de pensar ni distinguir al ciudadano capaz de ser su juez ni su representante, y aún de entender lo que contiene la misión de este último, por más que se le explique. Y el ciudadano honrado que se presentase como elector a la par de aquella, no haría más que degradarse y exponerse a ser vejado de gente tan soez que a quien parece se le invita con la impunidad en semejantes días para ser insolente. El Mercurio, Debates Republicanos, esto fue publicado el 26 de noviembre de 1828. 26 de noviembre de 1828. El texto precedente forma parte de un artículo del periódico El Mercurio de 1828, publicado en un contexto de debates acerca del sufragio o voto, ¿cierto? De acuerdo con la perspectiva de la fuente, ¿qué idea tenía el autor de ese artículo respecto del derecho de votar? El derecho del voto, ¿qué decía el autor de este texto? A, no todas las personas están preparadas para tener el derecho a sufragio. B, únicamente los hombres mayores de edad y con propiedades podrían votar. C, todos los habitantes de Chile mayores de edad deberían tener derecho a voto. D, solamente los jueces podrían decidir sobre el derecho a sufragar de cada individuo. La, ¿cierto? Yo creo que tal como en clases siempre han dicho la correcta, evidentemente es la A. No habla de la mayoría de edad de los hombres, no habla de que todos tendrían el derecho a voto, no habla nada de los jueces, ahí dice que la gente no es capaz de ser juez de su propio, ¿cierto? No es capaz de tener las condiciones, los conocimientos necesarios para elegir un juez o votar, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de presentar. Entonces, esta es nuestra clase. Me interesa, por favor, que repasen las preguntas. La mejor manera de prepararse es respondiendo muchísimas preguntas y teniendo claro los conceptos generales. Si nos vamos a ir, por ejemplo, ahora, el objetivo de esta clase que me interesa son solamente tres cositas bien chicas. Uno, que tengan claro qué es el liberalismo. Dos, que los ensayos constitucionales fueron forma en que Chile trataba de organizarse como país, porque crear un país de cero es muy difícil. Y tres, que hubo dos corrientes de opinión durante todo el siglo XIX, liberales y conservadores, y que ambos eran de la élite, ¿ya?
pero que tenían ideas distintas, sobre todo a partir de la injerencia de la Iglesia Católica en la vida pública. Les mando muchos besitos, mucho cariño. Repasen las preguntas. Se las voy a subir a más ratito con el video. Un abrazo, con mucho cariño.